Comienzo a navegar, yo calculo que a la edad de 6 años, más o menos. El caso fue que mi padre tenía un crucero y bueno, mi caso fue un poco diferente al de la mayoría, ¿no? Que empezaban todos en la escuela de Puerto Rico. Yo, sin embargo, empecé pues que me prestaban niños que ya navegaban y conocían a mi padre, me prestaban el Optimist, me daban una vueltita en el Optimist y así un poquito fue lo que yo recuerdo de los inicios. Si te digo la verdad, no me acuerdo bien de cómo me engancho, ¿no? Pero sí que tengo recuerdos de muy pequeño de ya tomarme este deporte pues en serio, ¿no? Y súper buenos recuerdos de cuando era pequeño, pues, por ejemplo, Oliver Bravo, que vivía, que era vecino mío, veníamos de casa al club a navegar y veníamos haciendo regata por la calle ya, o sea, era una cosa que sí me entró desde muy pequeño. Quizás por el tema de que mi padre tenía el barco, eso lo aceleró un poco, pero bueno, no sé si decirte que fue paulatino o un flechazo, digamos. Pues la etapa de Optimist fue de las mejores que he tenido, mejores recuerdos, ¿no? Los amigos que hoy aún conservo son muchos de ellos de Optimist. De hecho, siempre quedamos una vez al año por lo menos, como mínimo quedamos y hacemos una gran comida y luego sigue. Y la recuerdo gratificante. Es verdad que cuando nadábamos nosotros, bueno, hasta la ropa era diferente, entonces pues también tengo recuerdos de pasar frío, de sufrir un poco. Pero sí, pero la mayoría de los recuerdos que tengo son bonitos, sobre todo, ya te digo, con los compañeros, con los amigos. Y luego en las competiciones, yo me acuerdo de ir a competir, mi primer campeonato fue con 9 años, cuando antes no existía el tema de los sub-13, por ejemplo, que hay hoy en día, ¿no? Que ya tienen sus plazas reservadas para poder acudir a un campeonato. No, antes nadábamos todos contra todos, entonces pues yo ya competía con niños de 14, 15 años, entonces bueno, pues eso para mí fue impactante, ¿no? El ir a campeonatos con 9, 10 años, pues con Luis Martínez o a Luis Bug, Guillermo Díaz, gente que me sacaba 3 o 4 años, fue una experiencia brutal para mí. Pues después del Optimist, bueno, por mis condiciones físicas y porque también me gustaba mucho el barco, pasé a 420. En un principio comencé a navegar con mi hermano, que tenía 2 años menos que yo, pero que tenía más cuerpo que yo. Y entonces, bueno, pues empezamos, hicimos un campeonato de España que se celebró aquí en Las Palmas, pero la cosa no cuajó, éramos muy jóvenes y éramos hermanos, y al final la confianza dentro del barco pues hacía que no funcionara aquello, ¿no? Entonces, bueno, enseguida encontré otro tripulante, y Juan Miguel Rodríguez, y sí, estuvimos 2, 3 años más o menos en 420, luego navegué con Octavio Rodríguez también, y fue una etapa bonita, porque ya después del Optimist, me acuerdo que teníamos de entrenador aquí a Pacuco Díaz, y lo pasamos genial. Teníamos un grupo, íbamos a cada campeonato 10 o 11 barcos, y claro, imagínate en esas edades, 16, 15, 16, 17 años, pues el comenzar a viajar ya sin tus padres, sino con un entrenador, y bueno, y en esa etapa de adolescencia, digamos, pues los campeonatos eran súper divertidos. Sí, en Optimist, bueno, hicimos un campeonato por equipo de España, que ganamos en mi último año de Optimist, ganamos un de España por equipo, yo gané también una Copa de España, pero luego sí que verdad, en 420 ganamos un Princesa Sofía, me acuerdo. Con Juanmi hicimos una muy buena regata y ganamos el absoluto, además del Princesa Sofía. Y sí que es verdad que clasificamos normalmente a los campeonatos de Europa, a los mundiales. Y bueno, conseguí un subcampeonato de Europa también en sub-17, no, que no existía, juvenil. Y bueno, y fue una época, la verdad, que súper bonita. Pues de esa etapa, bueno, ya veníamos despuntando un poquito los 2 últimos años en 420, tuvimos
buenos maestros como eran Gustavo Martínez y Nano Lodos, que eran campeón y subcampeón del mundo de 420, imagínate. Estábamos Casto y yo, que éramos un poquito menores que ellos de edad, y navegando en 420, y aprendimos muchísimo de ellos dos, ¿no? Y eso nos sirvió para un poco, tanto Casto como nosotros despuntamos un poquito en 420, entonces ya la Federación Española nos ofreció la posibilidad de pasar a 470. Bueno, nos cedió un barco, me acuerdo que en esa época también Dimas Wood, que navegaba también, pues no tenía tripulante, no tenía patrón, y bueno, me junté con Dimas, y que era un tripulante excepcional, y hicimos un par de años de 470. Ganamos el Campeonato de España el primer año, tanto juvenil como absoluto. El segundo año, que fue aquí el Campeonato de España en Las Palmas, también lo logramos ganar, y luego sí es verdad que hubo ahí un cambio de entrenador nacional. Tenemos un entrenador nacional que era de aquí, de Las Palmas, era Luis García Tuñón, y la Federación Española decidió cambiarla a otra clase y nos pusieron otro entrenador. Entonces, bueno, es verdad que a partir de ahí, por lo menos tengo esa percepción, que mi rendimiento bajó un poco, y entonces ya, bueno, la Federación Española decidió no apoyarnos tantos como antes, ¿no? Ahí era muy selectivo, y entonces apoyaba simplemente al primero del ranking, ¿no? Habíamos ganado 2 años el ranking, pero el tercero no lo logramos ganar, y entonces nos quitó un poco la ayuda. Entonces, bueno, yo estaba estudiando una carrera, Dimas también, y viendo también, sinceramente, que el nivel que teníamos a nivel internacional no era muy puntero, pues decidimos dejarlo ahí en el 98, 2 años antes de la Olimpiada, y dedicarnos a estudiar. Y así lo hicimos los dos, sacamos nuestras carreras y tomamos otro camino del olímpico. Para mí fue buena porque, bueno, aunque te pueda quedar esa espinita de no haber participado en un juego olímpico, de hecho mi padre me animaba, o sea, mi padre era, puede sonar raro, pero mi padre era el que me animaba a dejar de estudiar y seguir intentándolo, y yo sin embargo no lo veía porque, como te digo, íbamos a un campeonato de España, tanto a Gustavo, le pasaba a Gustavo también como a mí, y era difícil que entráramos, estábamos sobre el 20 por ahí, entonces yo pensaba, digo, bueno, si logro ir a una Olimpiada, que ya lo veo difícil porque la competencia es grande y además pues no era fácil. Luego en la Olimpiada, ¿qué voy a hacer? El 18, no sé, no tenía ese objetivo o esas posibilidades de a lo mejor quedar diploma o hacer una medalla, ¿no? Llevaba muy poco tiempo navegando, llevaba 2 años simplemente en 470 navegando, y Gustavo, por ejemplo, llevaba mucho más y también le seguía costando, ¿no? Luego sí, él siguió y sí que logró hacer muy buenos puestos en mundiales, hacer podium en mundiales y demás. Pero yo sí que tenía esa cosilla de que me iba a costar mucho llegar, y entonces dije, bueno, pues para ir a una Olimpiada que da el 18 tampoco me va la vida en eso, ¿sabes? No tiene nada que ver, yo creo, o sea, yo viendo lo que vivimos nosotros y lo que yo veo ahora, hoy son mucho más profesionales, lo que hacíamos nosotros era impensable que hoy se haga, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no hacíamos ni preparación física. Nosotros llegábamos de navegar y a lo mejor hasta salíamos a cenar, y después si cuadraba alguna copilla también lo hacíamos. O sea, era una cosa que hoy en día tú ves la gente que está preparando una Olimpiada y es impensable. O sea, además tienen unos medios hoy en día que nosotros íbamos simplemente con el entrenador y poco más. Hoy en día los medios son brutales y las inversiones que se hacen en campañas olímpicas, vamos, no tiene nada que ver con lo que se hacía antes. Sí, aproveché que me dediqué esos 2 años a terminar un poco la carrera, que la tenía un poco a medias, y luego hice un máster en Barcelona, y en esa época pues aproveché, me conocían de la época de 420, entonces por lo típico la clase me llamó, que si me interesaba ir de entrenador. Y la verdad, era joven para ir de entrenador con un grupo tan grande de niños y demás, pero bueno, acepté, también me apetecía porque muchos integrantes del equipo nacional siempre eran de aquí canarios, entonces, bueno, pues los conocía, aunque eran de generaciones más pequeñas que la mía, pero bueno, acepté y pasé, creo que fueron 2 años cuando estuve de entrenador nacional, y fue una experiencia también muy buena, ¿no? Porque ya es otro rol y otra responsabilidad también, y bueno, pero siempre me ha encantado estar relacionado con todo el tema de
de lo que es las regatas y demás. Pues mira, después de un par de años que estuve de entrenador y luego ya paré, apareció Felipe Linares, que es un amigo, que es como un hermano para mí, y me preguntó, oye Guti, ¿te apetecería salir conmigo en Snipe y tal? Porque mi patrón, que es Carlos Núñez, pues no está fastidiado de la espalda y no le han recomendado que no navegue en Snipe, un barco exigente, ¿no? Entonces, bueno, salí con Felipe y la verdad que conectamos desde el principio. Como hacía ya un par de años que no navegaba, pues enganché rápido. Es verdad que al principio lo pasábamos mal con la gente de Lanzarote, sobre todo porque, claro, era una clase nueva para mí. Es verdad que yo había nadado en 420, 470, pero el Snipe es otra clase diferente. Entonces la técnica en los rumbos abiertos, por ejemplo, yo no la tenía. Y bueno, íbamos a Lanzarote y en ceñida y tal, nos defendíamos, pero luego en largos y popas era un espectáculo. La gente de Lanzarote iba a otro nivel. Entonces, bueno, eso, quieras que no, nos picó un poco, seguimos ahí entrenando y demás, hasta que ya, bueno, al cabo de un par de años sí ya empezamos a conseguir resultados. Cuando empiezo con Felipe creo que era 2006, 2005, 2006 por ahí. Ya 2008 fue cuando ganamos el Campeonato de Europa aquí en Las Palmas. Y en 2009 ganamos el Campeonato de España y quedamos segundos del Mundial de San Diego. Primero que no es una clase, económicamente es muy buena, porque compras un barco, Felipe y yo teníamos un barco que era del año 2000, lo vendí el año pasado, el 2024, y lo vendí por lo mismo que lo compré prácticamente. Entonces es un barco que te permite navegar y si algún día te cansas o lo que sea, lo vendes y al final no es una pérdida de dinero como otros barcos que inviertes en ellos y a los 4 años tienes que cambiar. El Snipe no, el Snipe te puede durar lo que tú quieras, mientras lo cuides te dura lo que quieras. Y luego lo que tiene, entiendo tu pregunta, porque al final no es una clase rápida, no es una clase demasiado dinámica, hay muchos barcos más divertidos seguro, pero al final lo que tiene es que como no te exige un entrenamiento tampoco profesional, pues al final puedes navegar entrenando lo justo más o menos, se puede seguir siendo competitivo. Y al final, pues a mí lo que me gusta es competir, no me gusta navegar por navegar, sino lo que me gusta es la competición y bueno, y la Snipe me permite competir con gente muy buena, con una flota grande a nivel nacional e internacional también, y entonces, bueno, pues por eso me parece la más adecuada, digamos, para la edad que tengo ya también. En verdad cualquier barco que no foilee, digamos, es diferente al foil, ¿no? El foil es otro mundo. Pero sí que es verdad que el Snipe es un barco lento, es un barco ceñidor, lento, no es un barco planeador, como puede ser el 470 o el 49er. Opuesto, no sé, no tiene nada que ver, la verdad que no tiene nada que ver. El título que nos queda así por conseguir en la clase Snipe a mi hermano y a mí es el Campeonato del Mundo, porque ya hemos sido subcampeones del mundo, lo fui con mi hermano, lo fui con Felipe también. Bueno, europeos ganamos 3, campeonatos de España hemos ganado 5 creo, y lo que falta es el Mundial. Bueno, el Mundial es una cosa que no es fácil, tienen que darse muchas circunstancias para poder ganarlo. Cada vez yo creo que hay más nivel en la clase a nivel internacional, porque encima vamos cogiendo a todos los ex olímpicos, se van pasando el último mundial, por ejemplo, lo ha ganado un argentino que era olímpico en la clase ILCA y que hizo bastantes digamos, campañas olímpicas, y bueno, es un tío que ya viene preparado de haber hecho campañas olímpicas, entonces aunque siga al 50% de lo que ya hacía, ya es mucho más de lo que hacemos nosotros. Entonces es complicado, cada vez se complica más, pero bueno, eso que está ahí ya se verá si algún día lo podemos conseguir o no. Sí, es que al final es una clase en la que te lo pasas bien y al final de lo que se trata es de eso, ¿no? De poder, además de competir, pasártelo bien. Y si a un campeonato de España vamos 10 o 12 barcos canarios, pues yo te diría que no hay ninguna otra clase en la que vayan tantos barcos, ¿no? Al final
Es una clase que al no haber sido nunca olímpica siempre se ha mantenido en una línea y entre comillas independiente a todo lo demás, y quizás ese es el éxito, ¿no?, de esta clase. Pues no sé, no te puedo decir, ojalá hasta que el cuerpo aguante y la cabeza también. Yo disfruto mucho navegando no, compitiendo. Y bueno, mientras pueda hacerlo, lo seguiré haciendo. Sí, está claro que hay muchas más posibilidades de las que tenemos ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, pues es una pena que la salida al campo de regatas cada vez la tenemos más lejos, ¿no? Yo cuando navegaba en Optimis, el campo de regatas estaba ahí mismo, en Juan 23. Y hoy en día tardamos casi una hora en llegar al campo de regatas. Eso para entrenar y para las regatas también es un hándicap que tenemos muy grande. Y no será porque no hay más zonas de acceso al mar pues eso de Juan 23 para allá. Hay zonas que se podían haber habilitado, pero por desgracia no ha habido voluntad de hacerlo, y ese es uno de los hándicaps que tenemos, porque al final el clima y las condiciones son las mejores que se pueden. De hecho, tú lo sabes, vienen muchos regatistas extranjeros en invierno a navegar aquí, entonces teniéndolo nosotros aquí, siendo de aquí, es una pena que no esté más optimizado eso, ¿no? Hombre, el campo de regatas nuestro me encanta, lo que pasa es que es verdad que cada vez es más incómodo para llegar y para volver, sobre todo. Cuando ya estás cansado, volver, sobre todo, es peor. Pero luego Lanzarote, por ejemplo, tiene un campo espectacular. Tienes Marina de Rubicón y tienes Arrecife, y en los dos sitios sales y en 10 minutos estás navegando ya en unas condiciones óptimas. Tengo muy buen recuerdo también de Fuerteventura, aunque hace un montón de tiempo que no voy, pero sí tuvimos ahí algún campeonato de Optimis y de 420, y también recuerdo que tenía un campo de regatas muy bonito y también cercano al club, digamos, a la costa. Lo más importante, y no se enseña desde pequeños, pero te das cuenta cuando ya tienes una experiencia. Primero es tener, como dice un amigo mío, un plan de la regata, ¿no? Tienes que tener un plan claro de lo que tú quieres hacer antes de empezar la regata. Es decir, ver un poco del viento, ver cómo está colocado el campo de regatas, ver cómo está colocada la salida, ver un poco intuir lo que pueden hacer los rivales, y a partir de ahí decir, oye, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Y el plan mío es este. Luego se podrá cambiar más o menos, pero tener una idea de cómo va a ser la regata, ¿no? Y de lo que tú quieres hacer. Y luego, sobre todo, también el tema, digamos, psicológico, mental, es importante. O sea, sobre todo cuando era más joven, yo recuerdo jugarme malas pasadas la cabeza, ¿no? De estar muy presionado en una regata y hacer cosas que no tocaban. Entonces, luego cuando ya pasa, te das cuenta y dices, ¡fua! ¿Cómo se me ocurrió hacer esto, ¿no? Y claro, lo piensas fríamente y después dices, claro, hiciste esto porque estabas con la cabeza pensando lo que no tenías que pensar, ¿no? Estabas muy presionado, tenías demasiados nervios o lo que fuera. Y entonces eso también es importante, que el saber mantener la cabeza fría, el anticiparte a decisiones, o sea, ir siempre un poquito por delante de lo que va a pasar. Como en el ajedrez, cuando vas unas cuantas movimientos por delante, pues yo creo que en las regatas también es importante eso, ¿no? Anticiparte un poco a lo que puede pasar para no tomar malas decisiones. La vela latina, para darte cuenta lo que es diferente o lo que le llama a la gente que la practica, hay que vivirla. O sea, no, por mucho que yo te cuente, es difícil. Es verdad que a la gente le impresiona, siempre le ha impresionado el tema que se da todo de madera, la gran superficie bélica que tiene, el tema del lastre con el tema de los sacos móviles. Eso a la gente, a los regatistas, digamos, de élite o que navegan en otras clases, les llama un montón la atención y se interesan por ello, además, y yo creo que cuando lo ven les gusta, ¿no? Porque les llama mucho la atención. Cuando tuvimos la SSL, creo que hubo una
una jornada que pudieron ir ellos allí y lo vivieron en primera persona y salieron encantados, ¿no? Y luego, bueno, pues eso es el ambientillo familiar que también hay un poco en la vela latina, o que siempre ha habido. Antes había también un tema de rivalidad de barrios, ya eso se ha perdido un poquito, pero que también le daba mucha vidilla a ese deporte. Y bueno, a mí particularmente me ha venido bien, o me ha gustado siempre, por el tema de gestionar los equipos, ¿no? Porque al final un bote de vela latina son 11 personas, más luego los que hay en tierra. Entonces hay que gestionar eso bien para que las cosas funcionen, tanto en tierra como en el agua. Y no es fácil, porque al final estás con 11 personas allí, que viene cada uno de su casa, y muchas veces no son ni amigos, pero bueno, terminan siendo al cabo de un año, pues ya se va cogiendo ese concepto de equipo, ¿no? Y luego, pues, vamos, yo tengo amigos allí en la vela latina que les pido cualquier cosa y están siempre dispuestos a ayudarme, ¿no? Y es porque se ha creado una relación ahí de muchos años. Este año he fichado en el Villa de Terror. Yo empecé en la vela latina con Gustavo Jiménez, en el Portuario. Yo tenía 15 años por ahí. Él era mi entrenador de Optimis, y entonces él se quería quitar un poco de en medio de la vela latina, porque ya tenía su negocio y ya tenía más edad y estaba un poco cansado. Entonces me fichó un poco para enseñarme primero y luego dejarme ahí ya encaminado, ¿no? Luego estuve en el Catalina, en Santa Catalina, estuve 2 años. Luego fue cuando me fui a estudiar a Barcelona, ahí hice un parón. Luego vine y fiché en el Unión Risco, y luego en el Tomás Morales sí que he estado con Oliver Bravo y con Kevin Rosales. Allí estuvimos juntos 5 o 6 años más o menos. Un montón, yo creo que un montón, me ha dado un montón de cosas. Yo siempre he dicho que es un deporte súper completo, ¿sabes? Porque te obliga a desarrollar un montón de habilidades, ¿no? Y yo por eso tengo la suerte de que mis hijos, por ejemplo, navegan y lo veo, ¿no? Al final les da una disciplina, les da el tema del sacrificio también, de no rendirse, de ser constantes, un montón de cosas, ¿no? Que a lo mejor otros deportes, a lo mejor en equipo, no te las pueden dar, porque un día que estás mal te escondes un poquito y el equipo te salva el pellejo un poco, pero aquí no, aquí el día que tienes un mal día te lo comes entero, entonces pues te obliga siempre a estar un poco al 100%, y eso yo creo que es importante para la vida en general. Bueno, así en cuestión de competiciones o de logros, digamos, quizás no es el más importante, pero sí fue el Campeonato de España de aquí de Snipe, por ejemplo, que fue aquí en casa. Había un nivelazo, nos jugamos el campeonato en la última regata con 2 o 3 tripulaciones de mucho nivel. Y al ser en casa aquí fue diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, con Yeye hemos ganado 3 europeos y no, como eran fuera, más uno en Finlandia, el otro en Murcia, pues era diferente aquí, al estar nuestra familia, los amigos y todo aquí, pues sí que fue algo especial, ¿no? Y luego en cuestión de buenos recuerdos así en general de la vela, pues ya digo, mis épocas de Optimis, de 420, incluso de 470, que eran un poquito más serios, pero sí, el compartir con mis amigos de toda la vida esos momentos, pues eso te queda ahí y es lo que me llevo, ¿no?